¿Qué tal, amigos del ajedrez? Traemos hoy una partida del recién fallecido Boris Spassky a la edad de 88 años. Todo depende de la posición. En cierta ocasión, un periodista le preguntó a Spassky, ¿qué prefiere, ajedrez o sexo? Como siempre, con su espíritu alegre y de buenos chistes, respondió rápidamente, todo depende de la posición. Y efectivamente, esta partida demuestra, al menos, que respecto a la posición, el sacrificio de dama se ajusta perfectamente a la posición presentada en el tablero. Sobre el sexo, ahí lo dejamos. Es cuestión muy personal. Este encuentro entre Efim Heller, un gran conocedor de la apertura española, y de Boris Spassky, un jugador clásico, se inició con los movimientos E4, E5, caballo F3 y caballo C6, alfil B5. Spassky respondió con A6, alfil A4 y D6. Se ha planteado una defensa Steinitz diferida. El blanco respondió con el enroque y alfil G4. H3 para que el alfil tome una decisión y esa fue su retirada a H5, C3, caballo F6, D4, B5, alfil B3, alfil a E7, alfil E3, enroque, caballo de B a D2. Ahora Spassky reacciona en el centro del tablero con D5 y su adversario lo hace con G4, un movimiento que debilita considerablemente la estructura de peones del enroque cuando, en definitiva, ese ataque no debe dar mucho resultado debido a la actividad central que existe. Alfil G6, D por E5, caballo por E4. Y ahora Heller retrocedió con su caballo a B1, un movimiento interesante. Las blancas tienen la inequívoca intención de capturar el peón en D5, pero esto frena su desarrollo. Más bien diría yo que lo retrasa. Una vez que Spassky se recuperó de la sorpresa inicial, suponiendo que esta posición haya sido una sorpresa para él, demostró que la jugada era ilógica y de hecho había más de una buena respuesta por parte de las blancas, pero no deja de ser interesante. Spassky decidió llevar la dama a C8. ¿Por qué razón? Veamos. Fue difícil elegir entre esta retirada de la dama o, en su lugar, después de caballo B1, llevar la dama a E8 con una defensa del caballo de C6. Ahora, esta jugada también va dirigida contra las posibles capturas en D5. Dama por D5 sería prácticamente imposible y un gravísimo error por torre D8 y ¿dónde ponemos la dama? Hay que entregarla. La otra continuación sería contra dama E8, alfil por D5, que es dudosa debido a torre D8, alfil por C6, dama por C6, caballo de B a D2, caballo por D2, caballo por D2, F5 y la posición de las negras es claramente mejor. Dama C8, una buena jugada que está mirando hacia los débiles peones del enroque. Su adversario respondió con caballo D4. Veamos entonces cómo Spassky reaccionó. A ese movimiento hizo caballo por E5. Con el cálculo necesario se ve que las complicaciones no serán desfavorables para las negras debido a su mayor actividad y desarrollo de pieza. El blanco respondió con F4. La idea es claramente atacar el caballo y también avanzar el peón y atrapar el alfil
de G6. Si por ejemplo en lugar de ese movimiento se hubiese capturado el peón de D5, aquí sencillamente con torre D8 las negras quedan completamente en una posición ganadora. Pero continuemos con la jugada de la partida F4 y Spassky reacciona en el centro con un contraataque a la pieza central del blanco con C5 y F por E5. Veamos qué hubiera ocurrido. Aquí hubiera sido peor, evidentemente, la retirada del caballo a C2 debido a caballo por G4, H por G4, dama por G4. Veamos el beneficio de ubicar la dama en la casilla C8, rey H2 y ahora alfil F5 decide la partida con la entrada de la dama en la casilla H3. Por lo tanto, continuamos con la jugada F por E5 y ahora C por D4, C por D4. La situación en el centro se ha estabilizado, pero la posición de las negras es favorable. Quienes jugaron ahora dama D7. El resultado de la jugada caballo B1 no ha sido precisamente un éxito para los blancas, que no tienen ventaja material, su rey es débil y las piezas negras están más activas. Sin embargo, la ventaja de las negras está lejos de ser decisiva. Una clara ventaja, pero no decisiva para ganar inmediatamente. Las blancas finalizaron su desarrollo con caballo D2. La ventaja de las negras es mínima. Entonces, ¿qué línea les ofrece las mejores posibilidades de éxito? Pero bueno, veamos aquí otra alternativa por parte del blanco. En lugar de ese movimiento, desarrollar el caballo a C3, pero esto hubiera permitido caballo por C3 y B por C3. Aunque aquí las blancas han reforzado su cadena de peones, han creado un peón débil en C3 que puede ser atacado inmediatamente con torre de A C8 y las blancas están inferior, o lo que es lo mismo, las negras tienen una clara ventaja. En la partida, después de caballo D2, Spassky reaccionó a lo Ninzowitsch, atacando la cadena de peones en su punto más avanzado, que es la casilla E5. Un movimiento normal aquí hubiera sido, en lugar de F6, por ejemplo, la ubicación de la torre de A en C8, y después de los cambios caballo por E4, alfil por E4, torre C1, las negras están ligeramente mejor, pero les resulta difícil progresar. Con la jugada de la partida, las negras planean abrir el flanco del rey buscando explotar las debilidades del rey contrario que está enrocado corto, mientras que ignoran por el momento la columna DC. Por esa razón, esta jugada es la correcta para crear complicaciones contra el débil enroque de las blancas, e ignorando que su adversario puede, por medio de torre C1, aprovechar la abierta columna C y disputarla, como veremos a continuación. Ahora siguió el desplazamiento del rey a H8, una jugada profiláctica muy buena teniendo en cuenta que el alfil está mirando al rey en la posición de G8. Por lo tanto, esa es jugada correcta. Ahora las blancas realizan una jugada errónea que es alfil F4. Es un error tal vez lógico porque el alfil está mirando directamente al igual que con la torre, la casilla C7. Una torre en séptima también sería del agrado de cualquier jugador, especialmente uno de los promotores de la torre en séptima.
Ninšović. Por lo tanto, esto parece consistente, pero tiene sus errores. La jugada torre C7 está, como habíamos mencionado, en el aire, está flotando, pero será refutada rotundamente. En cambio, el cambio central, caballo por E4, alfil por E4 y alfil C2, habría sido más cauteloso, reduciendo así la ventaja de las negras a la mínima expresión. Después de la jugada alfil F4, continuó F por E5. Buena jugada, que le da vida al alfil para que precisamente apunte conjuntamente con la torre a C7, pero Spassky ha visto algo más allá de lo normal para un humano. Su adversario evidentemente no pierde la oportunidad de capturar con el alfil. De todas formas, en este momento, capturar de peón hubiera permitido incorporar la dama al ataque por la diagonal con dama A7, rey G2 y ahora alfil G5, con lo cual la posición de la negra es prácticamente ganadora. Una vez que se elimine el alfil de casillas negras del blanco, su posición prácticamente se desplomará. Pero continuemos con la jugada de la partida, alfil por E5, que tiene puesta la mirada en la séptima fila conjuntamente con la torre. A nadie o a pocos jugadores tal vez se le ocurra la siguiente jugada y jugarían tranquilamente ubicar la torre en C8 para oponerse a dicha amenaza, que evidentemente es peligrosa. Pero Spassky, un jugador muy combinativo y profundo, realizó la siguiente jugada de alfil G5. Con este brillante movimiento, las negras activan todas sus piezas menores más en el futuro su torre al ataque al rey contrario, que está evidentemente debilitado, y permiten la siguiente incursión de la torre en C7. Tal vez un poco mejor hubiera sido la captura del caballo en E4, pero esto permite la ganancia de material con alfil por C1, caballo C5 y ahora una jugada intermedia de alfil E3 con ventaja ganadora. La calidad se impondría en esta posición sin dificultad. Luego de torre C7, Spassky había calculado evidentemente el sacrificio de la dama, toda vez que la torre y el alfil inciden en la casilla G7 con un ataque violento y ganador. Pero existen los sacrificios, que para ello los dioses, la diosa Kaisa, lo puso en el tablero. Dama por C7, alfil por C7, alfil E3 jaque, una jugada intermedia que fuerza al rey a moverse a una posición desfavorable. Tanto la jugada en la partida con rey G2 como con el desplazamiento a H1, que sería castigado con el cambio de torre en F1, jaque, dama por F1 y ahora caballo por D2, dama E2, alfil E4 jaque, rey H2 y ahora se incorpora la torre a F8 con la mortal amenaza de caballo F1, así como también mortal la entrada de la torre en F2. No me refiero mortal porque sea jaque mate, sino porque es el fin de la partida y de la vida del juego blanco. Por lo tanto, rey G2 es respondido igualmente con caballo por D2, torre por F8 y torre por F8. Las negras solo tienen una torre y una pieza por la dama, pero como compensación, el rey blanco está indefenso ante el ataque de las 4 piezas negras. Por esa razón,
el valor de las piezas aquí es relativo. Recuerde que el valor relativo de las piezas es aquella donde se valora la posición tanto de uno u otro bando. Así que continuó el blanco con alfil por D5, torre F2 jaque, rey G3, caballo F1, jaque, rey H2 y H6. Se amenaza un mate con alfil G5 y adiós al rey, sacarlo del tablero. Las blancas se defendieron con alfil D8, pero dejan la diagonal del alfil debilitada, por lo que ahora con torre F8 se amenaza el jaque en F7, que puede ser mate, a no ser que las blancas entreguen material, fundamentalmente su dama, que es la única que le queda en esta posición, y de todas formas recibiría mate tarde o temprano. Una bella partida de Spassky, donde al menos aquí demostró que lo más importante es la posición. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.